Hola, bienvenido. Le habla la profesora Carmen Sanz, estudiante del doctorado de Arte y Cultura para América Latina y el Caribe de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Nos encontramos en estos momentos realizando una entrevista al compañero Nelson Herrera, antropólogo y conocedor de la cultura indígena. Buenos días, Bueno, gracias por la invitación, bueno, Carmen. bienvenido, profe, de verdad, y agradeciéndole que haya aceptado esta invitación. Y bueno, esperando que se sienta a gusto dentro de lo que vamos a conversar el día de hoy. Me gustaría que brevemente nos diera allí una breve descripción de todo su campo profesional, de formación, donde usted se ha desenvuelto en su línea de investigación. Mira, para mí es un gran placer poder compartir con ustedes este momento, sobre todo porque, bueno, este es un tema que nunca un investigador toca, que muy pocas veces lo hace, que es poder contar su desarrollo anecdótico de lo que es una investigación de campo y sobre todo de todos los aspectos que tienen que ver con la investigación. En el año 1988, cuando yo me gradué como antropólogo, comencé a hacer un trabajo independiente con otras instituciones en las cuales comencé, pero fue muy corta la trayectoria y no fue con pueblos indígenas, fue con pueblos campesinos. Y bueno, duré allí un tiempo prudencial, no fue mucho tiempo tampoco. Comencé realmente a acercarme a los pueblos indígenas de manera teórica en la Fundación de La Salle de Ciencias Naturales, que ingresé allí como investigador por una condición de una compañera que se retiraba y me convidó a que yo formara parte de ese equipo de trabajo. Ya era antropólogo para... Ya estaba formado como antropólogo, graduado y comenzaba mis primeros trabajos y acercamientos sobre los pueblos indígenas y allí tuve la fortuna de conocer a un investigador muy prominente que era el doctor Walter Coppens. Él, por supuesto, él era de Ruanda, casualmente, pero estudió en Estados Unidos, aprendió inglés de manera autodidacta, estudió en la Universidad de California, conoció a otro investigador que hacía trabajos aquí con el pueblo indígena Guarao, que había escrito mucho, ya tenía varios escritos importantes dentro de la revista antropológica y que era Johannes Wilber. Y Johannes Wilber se trae este investigador a Venezuela y él aquí compartió muchos trabajos interesantes sobre todo la parte político-jurídico, porque él se había graduado como doctor en jurisprudencia, pero él le gustó más el desarrollo de la investigación antropológica. Él aquí ya en Venezuela conoció a una compañera que era del pueblo barloventeño, por cierto, y bueno, ellos hicieron pareja, vivieron en Turba, porque no le gustaba vivir en las zonas urbanas y vivía en la parte en una comunidad de Turba. Allí ellos dos solos, además que entonces hacían investigaciones juntos en el territorio indígena. Y ellos allí, por supuesto, ya aprendió muchísimo, sobre todo en la parte etnográfica, a reconocer instrumentos de uso cotidiano de los pueblos indígenas. Y era una excelente museógrafa, pues ella hacía el trabajo de recolección y te conocía de cada elemento artesanal o cualquier elemento indígena, te lo reconocía de inmediato, o sea, lo tipificaba de manera inmediata. Y el doctor Coppen, era un investigador muy disciplinado, estricto con su desarrollo como investigador. Yo creo que parte de la disciplina que yo adquirí, la adquirí con él, porque él era un tipo que cada cosa la tenía medida.
Pero ya usted sentía esa inquietud, esa Claro, claro. necesidad de estudiar los pueblos indígenas. Claro, porque en principio yo no comencé investigando pueblos indígenas, sino más bien elementos culturales en esencia. Mi tesis de grado o de pregrado fue de los Santos Inocentes, Okay. en el estado Lara. La hice junto con un compañero que tenía una familia allí, pudimos entonces compartir que ese primer momento de las investigaciones, pero tenía sesgos, por supuesto, indígenas en su profundidad, porque dejó de ser un capítulo de la Biblia, era un capítulo de vida del territorio, era un capítulo de vida de la población de Sanare, y por supuesto tenía que ver con pueblos indígenas. Tuvimos que leer documentos arquidiocesanos aquí en Caracas y descubrimos muchísimas cosas interesantes de los registros que hacían de India. Y por supuesto, ya en La Salle comenzaba yo a estrenarme en investigación, y aquí yo entro con este doctor Copen a trabajar el volumen 4 de los aborígenes de Venezuela, que fue, al final fueron más o menos como 9.800 referencias de escritos en todos los idiomas internacionales. El doctor Copen era un tipo muy versado, hablaba austriaco, hablaba alemán, hablaba español sin acento. Okay. O sea que tú conversabas con él y parecía venezolano, no tenía acento alguno. Conocía algunas variantes dialectales europeas y por supuesto hablaba inglés. Entonces, el tipo, y francés, porque era digamos que ese era su idioma natal. Y este amigo, este profesor que ya no vive, él falleció, bueno, él desarrollaba este tipo de investigación de manera muy, muy disciplinada y muy metódica. Me tocó a mí hacer investigaciones en muchísimas bibliotecas a nivel nacional, a nivel ¿Y esas investigaciones lo llevaron usted a ir directamente a alguna comunidad indígena? No, en ese momento no había salido a territorio, ni siquiera al campo, a trabajar ni por primera vez con pueblos indígenas, pero sí de manera teórica me llevó a profundizar las visiones que tenía cada investigador, porque bueno, tenía que leer incluso en alemán algunas cosas y en algunas cosas en austriaco que para mí eran increíbles, que hicieron investigaciones en Venezuela, sobre todo en el área Guarao, y había mucho material escrito Yanomami, en distintos idiomas la investigación. Eso por supuesto atrajo la atención y la curiosidad por saber cómo ir a la vida en las poblaciones y comunidades indígenas, que no las conocía directamente. Ya en el año ya 2000, ya yo no, me salgo de la Fundación La Salle y vengo aquí al Ministerio de Educación por una colega que trabajaba acá como directora de Asuntos Indígenas, la Dirección General de Asuntos Indígenas, que había tenido su comienzo en el Ministerio de Justicia y que continuó su desarrollo aquí en el Ministerio de Educación, porque pasó como institución al Ministerio de Educación por sus razones de investigación en el campo. Estos compañeros sí tenían un trabajo de investigación asiduo en el territorio, y por primera vez yo incursiono en una conferencia nacional promovida por el pueblo Yanomami, que se llamó la Conferencia Nacional Yanomami. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el año 2001. Allí ellos convidaron a todas las instituciones porque había una polémica muy fuerte, producto de algunas investigaciones hechas aquí en Venezuela por la Comisión Atómica de Estados Unidos, donde ellos detectaron que iban a hacer una investigación con pueblos que no hubiesen sido afectados por las radiaciones atómicas. Y bueno, seleccionaron al pueblo Yanomami como
como cosa extraña. Y ellos comenzaron a trabajar con ellos, se trajeron una cantidad de investigadores y el que encabezaba esa lista en esta investigación era Jack Neal, que era un genetista muy famoso en, en esos tiempos. Ya creo que ya Jack Neal falleció y se trajo una cantidad de investigadores que después tuvieron un renombre muy importante a nivel internacional porque ellos pudieron trabajar con ese pueblo Yanomami y produjeron escritos por cantidad en Estados Unidos y en las universidades estadounidenses. Ellos se hicieron muy famosos a partir de esas investigaciones que hicieron, pero tuvieron visiones distintas, siendo de un mismo equipo de trabajo sobre una sola comunidad. Yo logré entonces por primera vez acercarme en una investigación ya de territorio. O sea, que usted estuvo allí Sí, a la comunidad de Chaquita en el Alto Orinoco, en un viaje de horas por barco. El barco era conducido por un yecuana que son expertos en la navegación. Sí. A pesar de que era experto en la navegación, el Orinoco en ese momento tenía un nivel muy bajo y él, a pesar de que usaba todo su conocimiento de navegación, él nos dijo: nosotros no podemos seguir navegando porque hay muchas piedras que sobresalen del río y es peligroso y la luna ya no nos está dando indicaciones para poder seguir navegando. Entonces, que nos quedamos allí en una misión. Recuerdo que llegamos con mucha hambre. Terminamos comiendo cambur con galletas de soda, pero ellos no, y por cierto dormimos en el suelo de la embarcación. Luego al día siguiente pudimos llegar a la comunidad de Chaquita y conocer la comunidad como tal, las relaciones que ellos establecían. Un chabono mediano, no era un chabono gigante, de lo que ellos acostumbran como multivivir. Cuando usted dice un chabono, es una comunidad en una casa muy amplia, multifamiliar, donde ellos establecen una relación de comunidad más o menos amplia y donde cada uno de ellos comparte junto con otras familias espacio donde dormir y espacios para el desarrollo cotidiano de sus labores de cacería y de pesca. Allí ellos recibieron a todas las instituciones que convidaron. En ese caso convidaron al Ministerio del Ambiente, todas las instituciones que a ellos les interesaban que estuvieran presentes, porque se estaba comenzando en ese momento lo que era la medición de los territorios para la organización territorial de los pueblos indígenas por una política que venía haciendo en ese momento el comandante Chávez para determinar cuáles eran las poligonales correspondientes a los pueblos, y cada uno de ellos estaba haciendo sus mapas mentales sobre su territorio. Y en eso estaba muy metido el Ministerio del Ambiente, que no llegaba a comprender porque ellos definían mayores espacios cuando ya eran unas comunidades bastante pequeñas. Hasta que ellos comprendieron, según lo que iba explicando cada uno de ellos en sus exposiciones, que eran largas, eran de día y noche de los trabajos, porque estos compañeros debaten profundamente cada cosa en su idioma y luego ellos nos traducían los debates desde el castellano para poder entender lo que ellos hablaban en su idioma Yanomami, ¿no? Que no es fácil de aprender, pero ellos se comunicaban de esa forma, debatían en asamblea y luego entonces ellos iban traduciéndonos a nosotros, que estábamos invitados allí en esa conferencia, y entonces allí fuimos conociendo realidades que ellos fueron expresando, situaciones que expresaban ellos que tenían que ver con violaciones de derechos humanos, guerras intestinas provocadas por aquellas investigaciones que había hecho Jean Neal y Napoleón Chagnon y Jacques Lissot
que eran supuestamente prominentes investigadores, pero distorsionaron la cultura en su investigación. No fue fácil porque de allí, de esa investigación que hicimos en el territorio, yo pude entonces ya tener por primera vez mi desarrollo como investigador en un territorio indígena como tal. Y en ese territorio, aparte de esa situación que se dio allí, ¿cómo visualizó usted esa relación de la comunidad Yanomami? Tú sabes que los Yanomami tienen una cosa interesante. Son muy, son muy alegres, pero ellos tienen estados de sentimentales que no tienen, como decir, fronteras. Le pueden pasar de la violencia a la alegría con rapidez. Entonces, Okay. ellos tienen ese germen, yo digo que son como más venezolanos porque ellos se burlan de todo el mundo. Cualquier cosa la hacen graciosa. Y ellos, pero sí, de repente pueden ser muy violentos. Ellos allí retaban al Estado porque se sentían muy mal, porque habían sido violados sus derechos humanos y sus derechos culturales habían sido atropellados por estas investigaciones que se les había permitido en el tiempo de la Cuarta República entrar a esta comunidad de manera libre e hicieron investigaciones como ellos les dio la gana. Incluso Claro, violando su cultura y su esencia. exacto, violaron toda su cultura y además violaron unos protocolos de investigación que no te permiten a ti investigar con seres humanos. Ahí hicieron investigaciones de sangre, inconsultas, de manera inconsulta. Ahí hicieron investigación y desarrollo, que fue al final desarrollo del genoma humano, pues sale de ese territorio en esos años de investigación que ellos lo hicieron. Y bueno, no, gente que fue afectada porque hicieron experimentos con seres humanos, que también es otra violación, no solamente a la cultura, sino a lo que es el protocolo de investigación, lo que hace que la investigación se vea allí como distorsionada, cosa que nos afectaba a nosotros como por primera vez que estábamos allí. Yo que estaba por primera vez me afectaba muchísimo porque se supone que la investigación es una investigación científica, donde tú de manera objetiva observas, pero no violas los derechos humanos. Ajá. Y desde el punto de vista antropológico, ¿cómo usted visualiza eso? Esa situación que se dio allá inconsulta y No, no, violentando esa cultura. fue terrible porque se rompió la ética de investigación. Y al romper esa ética de investigación, lo que nos dejaron visiblemente es que ese tipo de violación les permitía a ellos ser famosos a nivel internacional, ser entendidos de otra manera cuando lo que realmente se existía como realidad de un pueblo no era esa, era Okay. otra. Ok, bueno, excelente, doctor, de verdad, sí, ok. ¿Qué mensaje le daría usted en dado caso a esas investigaciones de nuestros pueblos indígenas, específicamente en Venezuela? Yo creo que en Venezuela, después de esta experiencia que fue, si se quiere, nefasta para el pueblo como tal, que fue afectado por la intervención de una cantidad de gente que no era de su cultura, yo creo que en la actualidad muchos pueblos indígenas han empezado a comprender la necesidad de hacer investigaciones desde su propia visión. Tanto sí que ya en el tiempo que de los años 2014 por allí, ya ellos querían convertirse en técnicos de investigación de su propia cultura. Y esa fue una propuesta que dejaron en ese tiempo en el desaparecida Asuntos Indígenas, Dirección General de Asuntos Indígenas, que desapareció. Que no sabemos hasta ahora cómo ha cambiado eso en el tiempo, pero recuerdo que la última experiencia que nosotros tuvimos fueron con jóvenes guaraos, ya no Yanomami, sino jóvenes guaraos, que se formaron para ser reporteros indígenas de su cultura. Y Bueno, incluso ellos crearon una, crearon una institución de ellos, que eran como 12 jóvenes
entre esos mujeres y hombres que hicieron esa formación y ellos aprendieron a manejar una cámara, a manejar un micrófono, a manejar imágenes, a trabajar con la imagen, a trabajar cómo ellos se podían ver desde su cultura y cómo ellos podían promocionar su investigación y siendo técnicos de un trabajo que era de ellos, con sentimientos. Bueno, muchas gracias. Gracias, verdad, por la entrevista. Y bueno, ha sido todo por la entrevista. Gracias a ti, Carmen. Gracias.